Lo dijo él. A primera hora. Le quiero agradecer al doctor Daniel Gallegos Herrera, que ya está conectado con nosotros vía telemática. Él es abogado y le hemos invitado a propósito de una publicación que generó ayer en su cuenta de ex, ¿no? Con su criterio sobre retención o secuestro. Los indígenas hablan de retención. Desde, digamos, la visión occidental, eso se asume que es un secuestro. ¿Y cuál es el alcance de esto como justicia indígena? Doctor, bienvenido, buenos días. Le saluda Fabricio Vera a la distancia, desde el informativo a primera hora, junto a mi compañera Andrea Orbe, que está en la cabina. ¿Cómo está usted? Buenos días, doctor. Buenos días, estimado Fabricio, estimada Andrea. Muchas gracias por haberme invitado. Qué bueno participar en este programa, ya no solo poniendo like cuando nos jala las orejas. Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿qué mismo? ¿Retención o secuestro? ¿Cuál es la denominación adecuada para lo que pasó con los militares en la comunidad indígena de Imbabura? Bueno, yo creo que hay que comenzar por una cuestión bastante importante desde mi perspectiva, ¿no? Porque la discusión, sobre todo de las personas que hacen derecho en el Ecuador, parte por una cuestión de cada vez que hablamos de un hecho, decimos es o no es justicia indígena, ¿no? Y entonces nos pasamos discutiendo eso, sobre todo, por ejemplo, mis amigos penalistas a los que les encanta, digamos, como dicen los gringos, si tú eres un martillo, todo lo que ves es un clavo. Entonces, de algún modo tratan de ver todo como en términos de delitos y dogmática penal, etcétera. Yo, en cambio, confieso, de hecho, mi ignorancia respecto del derecho indígena, pero claro, soy un experto más en derecho constitucional y teoría política, y yo cuando veo estos hechos, lo que veo es ejercicio de autoridad y necesidad de limitarlo. Entonces, cuando me preguntan si esto es un secuestro o una retención, yo lo que voy a preguntar, lo primero es, ¿esto fue ordenado o tiene la anuencia de una autoridad, de la autoridad de las comunidades, pueblos y nacionalidades? Y si lo tiene, entonces no deberíamos llamarlo secuestro, porque no llamamos secuestro cuando un policía retiene a una persona. Entonces, es un cambio de visión y probablemente el recentrar el punto del debate, ¿sí? Porque nuestra Constitución reconoce el ejercicio de autoridad por parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 57, número 9 de la Constitución es muy, muy claro cuando dice que tienen derecho a conservar sus propias formas de generación y ejercicio de autoridad. Y luego el artículo 171 habla de las funciones jurisdiccionales. Que no nos guste la forma en que lo hacen o que partamos del hecho de que la justicia indígena siempre es violenta o alguna gente incluso diría salvaje, eso es un prejuicio nuestro y probablemente tendríamos que revisarlo. Pero ya en términos de la pregunta que usted me está haciendo, calificar de secuestro un acto que es ordenado por la autoridad indígena sería lo mismo que decir que es un secuestro cuando un policía te detiene y te lleva a órdenes del juez. Doctor, yo quiero incluso ir un poco más atrás. ¿Qué es la justicia indígena? Es decir, ¿cómo se entiende la justicia indígena respecto de lo que dice la Constitución? Bueno, es la justicia indígena o la jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionalidades es una potestad. Cuando digo potestad me refiero a forma de ejercer el poder, que está reconocida en nuestra Constitución como igual de legítima que la potestad que tienen los jueces, los administradores de justicia, ¿sí? Esto no quiere decir que hay dos estados en uno, como muchas veces se dice, porque de hecho, tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena están sometidos al control constitucional. Es decir, existe un órgano del Estado ecuatoriano que de algún modo controla que la justicia indígena respete derechos del mismo modo que la justicia ordinaria lo hace. Pero perdón que le interrumpa ahí, doctor, porque esto me parece importante. Usted me dice, tanto la justicia ordinaria cuanto la justicia indígena, que están reconocidas por la Constitución, también obviamente deben someterse al cumplimiento de esa Constitución, y entiendo que es la Corte Constitucional la que tiene que observar el cumplimiento de esa justicia indígena. Pero, y a propósito de un mensaje que recibo y le envío un abrazo a José Antonio Sánchez, dentro del marco jurídico del Ecuador no existe, me recuerda José Antonio, la figura legal, primero de la justicia indígena, después de la retención. O sea, finalmente, luego de la Constitución del 2008 han pasado 17 años y no tenemos una ley de justicia indígena. Y por ende no existe esa figura en el ordenamiento que se llama retención. Entonces, ¿cómo controlamos la aplicación de esa justicia indígena, doctor? Ya, es que ese es un problema, porque estamos nosotros otra vez desde la perspectiva de cómo nos enseñaron el derecho
en las facultades de Derecho, normalmente con libros de franceses que se murieron hace 200 años, ¿cierto? Evaluando una cuestión que es distinta. Yo estoy de acuerdo con que la autoridad tiene que estar sometida al derecho. Eso no quiere decir necesariamente que tiene que ser sometida a la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el derecho solo está en la ley. Y justamente nuestra Constitución reconoce que las comunidades pueden producir su propio derecho, ¿no? Entonces, la idea de que estas comunidades, pueblos y nacionalidades lo produzcan de una manera distinta a la nuestra no hace que esa sea mejor o peor, o que la apliquen de una mejor o peor manera. Si no, pensemos, por ejemplo, digamos, en lo efectiva que es nuestra administración de justicia con el caso de Linda Guamán, o lo efectiva que es nuestra policía y nuestros órganos de control de la ley con el escape de alias Fede. O sea, estamos viendo que realmente nuestra justicia no es necesariamente mejor que la justicia indígena, ¿no? Y que la producción de derecho de ellos es mucho más parecida, por ejemplo, a lo que decía Rousseau que se hacía en las comunidades suizas, cuando toda la gente decidía respecto de las cosas que le importaban. Es mucho más parecido a la democracia directa que planteaba Rousseau, las comunidades indígenas, que nuestro gobierno, que es un gobierno que se elige por votaciones y después de 4 años no volvemos a saber respecto de qué es lo que hace. Y de hecho reclama para sí una legitimidad para decir que es el portavoz de la voz del pueblo y hacer cosas que probablemente el pueblo no quiere. Entonces, de algún modo, a lo que yo voy es que hay que considerar que la autoridad debe estar sometida al derecho, pero esto no quiere decir necesariamente que tiene que ser la ley aprobada por el Parlamento, como nos enseñaron en la facultad. Es decir, doctor, como para resumir esto que usted nos ha explicado, cada pueblo al final del día tiene sus procedimientos para aplicar la justicia indígena con el objetivo, digamos, de tener armonía dentro de sus comunidades, ¿verdad? Es un poco así. No podemos entender a la justicia indígena sin la cosmovisión indígena. Entonces sería muy complejo realizar, digamos, este tipo de leyes. Pero en ese aspecto, ¿cómo entonces controlarla? ¿Cómo entonces vigilar que no tenga excesos, que no tenga, digamos, este tipo de acontecimientos como golpes? Ha dicho el ministro fracturas, incluso que han tenido los militares. No sé si eso ya está verificado, pero eso es lo que ha dicho. Entonces, ¿cómo controlar esos excesos respecto de cada comunidad? Porque no se aplica la justicia indígena lo mismo aquí en Imbabura que en el Carchi, digamos. Sí, sí, justamente. Yo más que cada pueblo diría cada comunidad tiene su propia forma de ejercer el derecho. Y claro que hay necesidad de ejercer control, del mismo modo que existe necesidad de ejercer control cuando existe un abuso por parte de un agente policial que golpea a un manifestante o de un militar que dispara por la espalda a otro. Existe necesidad de controlar el ejercicio del poder. Y aquí no quiero llegar al punto de decir que la justicia indígena es perfecta, para nada, porque las personas que pertenecen a las comunidades indígenas son humanos igual que todos nosotros, y pueden cometer errores y pueden cometer arbitrariedades. Pero la idea es que si es que uno no reconoce que están ejerciendo autoridad, tampoco puede decir si están haciéndolo arbitrariamente o no, ¿no? Entonces, calificar a los actos que cometen las autoridades de las comunidades o las personas de las comunidades en cumpliendo las órdenes de las autoridades, tienen que ser considerados como, digamos, considerados como eso, como actos de autoridad que pueden ser arbitrarios, y luego tener un control respecto de esto, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de las garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, la acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena, que va a servir del mismo modo que si sirviera una acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia ordinaria. Es decir, para que quienes te juzgan respeten la Constitución y los derechos. Y si tú tuviste o fuiste objeto de alguna violación de tus derechos, como por ejemplo los golpes, por ejemplo, que no te hayan permitido comunicarte con la persona que, digamos, con las personas con las que querías comunicarte, con tu familia, con tus abogados, bueno, pues tú puedas plantearlo, ¿no es cierto? Y que de hecho la Corte Constitucional proteja tus derechos por ese medio, ¿no? Uno podría incluso hablar de un habeas corpus en ese caso, ¿no? Entonces, la idea es no, digamos, no descartar esto simplemente como actos delictivos, sino empezar a hablarlo como actos de autoridad sobre los cuales se tiene que discutir respecto de si son legítimos o no, autoritarios o están respetando derechos.
Es decir, que tendría abierta, digamos, la posibilidad, como usted lo dice, doctor, de que se pueda generar, digamos, estas acciones de protección, si es que yo veo que se han vulnerado mis derechos, porque claro, si la comparamos con la justicia ordinaria, al final del día, no porque está escrito en un papel quiere decir que se respete exactamente, también hay extralimitaciones, etcétera, pero por eso se tiene esta otra vía de decir, yo puedo poner, digamos, de estas acciones de protección si veo vulnerados mis derechos. Es un poco lo mismo. La justicia indígena tiene también extralimitaciones. Exactamente, o sea, todos pueden cometer errores, insisto. Pensemos en un ejemplo, ¿no? Recientemente pasó esto de que a unos agentes policiales se los retuvo dentro de una comunidad y se les quitó los celulares, ¿no es cierto? Si es que se les quita los celulares para conseguir evidencias respecto de posibles vulneraciones o posibles infracciones, no es muy distinto a lo que hace la fiscalía cuando te retiene el celular, te lo incauta y después hace todo este trabajo de explotación del celular para ver qué conversaciones tuviste. No es distinto, ¿cierto? Pero si es que le retiran el celular para, por ejemplo, eliminar un video en el cual se evidencia que la comunidad agredió a la persona, ahí estaríamos ante una arbitrariedad, ¿no? Ujú. Entonces, lo que nosotros vemos es que el ejercicio de autoridad tiene que estar limitado, venga de donde venga, y no debemos partir de una idea que, lastimosamente hay que decirlo con todas sus letras, es racista, de considerar que la justicia indígena de por sí es mala y la justicia ordinaria de por sí es buena, porque Y no es así. claro, lo que pasa es que tal vez desde nuestra supina ignorancia, muchos ignorantes en este tema, asumimos que justicia indígena es básicamente el agua helada y la ortiga. Eso es justicia indígena. Y no conocemos, tal vez no ha ocurrido este ejercicio de explicación, de información, de educación en un país plurinacional, multicultural, pluriétnico como es el Ecuador, sobre lo que implica la justicia indígena. Pero mire usted lo que le dijo Ismael Quintana, el constitucionalista, a mi colega José Antonio Sánchez en el portal digital Central 360. Ismael Quintana dijo, lo ocurrido en Imbabura con los militares no es justicia indígena, es un delito y debe investigarlo la fiscalía. El gran problema es que cuando la justicia indígena sanciona, la ordinaria ya no puede actuar y ahí se abren vacíos peligrosos, dice el doctor Quintana. ¿Cuál es su opinión sobre este criterio del doctor Ismael Quintana, doctor Gallegos? Yo creo que es justamente una explicación de lo que acabo de decir, en el sentido de, lastimosamente, si la justicia indígena ya juzgó, la ordinaria no lo puede hacer. Yo diría, a Dios gracias, no se le puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Entonces, creo que es una diferenciación respecto de cuál es el concepto que yo tengo y probablemente el doctor Quintana tiene respecto de la justicia indígena, ¿no? Es distinto, yo creo que hay una cuestión ahí de cómo concibes la administración de justicia y cómo concibes que esta administración de justicia resuelve delitos. ¿Sí? O resuelve en general actos que, digamos, generen falta de armonía dentro de una comunidad, sea la comunidad estatal o sea una comunidad mucho más pequeña. Entonces, claro, uno tendría que remitirse a los resultados, ¿no? Yo creo que es interesante ver, por ejemplo, que en los lugares donde las comunidades están muy asentadas y organizadas, los índices delictivos no son tan altos como en las grandes ciudades. ¿Hasta qué punto nuestra administración de justicia nos está ofreciendo, o más bien nos está cumpliendo lo que nos está ofreciendo, que es paz social, resolución a los conflictos, y no nos está ofreciendo más bien una suerte de máquina que lleva a las personas hacia las cárceles, en las cuales se especializan como delincuentes, y luego tenemos personas que empezaron robando y ahora son capos de la mafia? ¿Es eso la justicia que nosotros estamos defendiendo como mejor que la justicia indígena? Doctor, quisiera tal vez conocer si es que en otros países se ejerce o digamos se tiene también el tema de justicia indígena, Canadá, por ejemplo, o más cerca aquí en Perú. ¿Cómo funciona este tema? Le pregunto esto porque, claro, hay voces ahora mismo que dicen que si es que nos vamos a una asamblea constituyente, sí, para crear una nueva constitución, debería eliminarse la justicia indígena. ¿Cómo funciona en otros países? Sí, bueno, esta es una cuestión interesante porque en efecto yo creo que tenemos que dejar de vernos como únicos e irrepetibles, porque el pluralismo jurídico es un fenómeno mundial. Es simplemente el reconocimiento de que el Estado-Nación no representa a todas las personas que están dentro de ese Estado. Y nosotros no, digamos, cuando estudiamos estas cuestiones, por ejemplo, hablamos de cómo se organiza el Estado del territorio y estudiamos el Estado unitario, el Estado federal, el Estado autonómico.
Y luego vemos que el mundo es muchísimo más complejo, que existen muchísimas minorías étnicas o incluso, digamos, lugares en los cuales se tiene que generar una coexistencia por medio de la distribución adecuada del poder, lo que se llama los regímenes de distribución asimétrica del poder en el territorio, ¿no? Pensemos en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde los maoríes y los digamos, colonizadores europeos han tenido que desarrollar toda una convivencia relacionada con el tema de la plurinacionalidad. Pensemos en Australia, que actualmente está discutiendo, hubo un referéndum que perdió, pero siguen discutiendo el tema de cómo dar a los aborígenes una voz dentro del Parlamento, ¿no? Pensemos en casos ya un poco más complicados, muchísimo más complicados, como por ejemplo Somalia, Yemen, Birmania, en los cuales las minorías étnicas han generado fraccionamientos muy fuertes, que en casos como por ejemplo Sudán del Sur han terminado en una eliminación de la unidad estatal. Si es que no gestionamos adecuadamente nuestra convivencia, vamos a tener un problema. Y el problema que vamos a tener es que esas personas que se vieron invisibilizadas durante 500 años, no creo que vayan a aceptar volver a ser invisibilizadas en la nueva constitución. Los indígenas no dejan de existir porque los ignoremos. No es que porque les quitamos en las fotos de Quito, Quito se convierte en una ciudad europea. Tenemos que considerar que son conciudadanos y que tienen usos y costumbres que tienen que ser reconocidos como tales, porque si no, vamos a tener una ola de presión que va a explotar eventualmente. Doctor, solamente una cosita en 30 segundos, porque se me terminó el tiempo. Una de nuestras oyentes, Patricia Favara, dice, explíqueme con maicitos, dice, ante todo este embrollo, ¿qué quiere decir el entrevistado? ¿Que no se debe hacer acaso lo que te enseñan en la universidad? ¿No se supone que todo derecho debe estar en la Constitución, incluso las denominaciones como secuestro o retención? En 30 segunditos, doctor. Sí. Bueno, secuestro o retención tiene que estar en el Código Penal y la justicia indígena está en la Constitución. Y una cuestión importante, nuestras universidades lastimosamente son muy coloniales. Entonces el problema es que nosotros tenemos que empezar a producir conocimiento para el Ecuador, desde el Ecuador. No creer que se nos aplican necesariamente cosas que pasan en Alemania, Estados Unidos o Francia, ¿sí? Además tenemos que considerar que existen ejemplos que nuestras universidades lastimosamente no exploran porque no tenemos una escuela de derecho comparado muy desarrollada. Tenemos que ir a ver qué es lo que pasa en el resto del mundo, no solo en los países del primer mundo a los cuales nosotros nos queremos parecer. Bien, doctor, nos queda cortísimo el tiempo para seguir hablando de este tema. También tengo por acá un montón de preguntas, pero muchísimas gracias por esta información. Hay que comprometerlo para una nueva entrevista al doctor Gallegos. Sí. Oiga, ¿usted vive en Quito, doctor? Sí, yo vivo, bueno, en Cumbaya, pero vamos parte de los en Cumbayor. Oiga, la próxima para que nos acompañe en la cabina, ¿yo? Sí. Que haga el esfuerzo, se levanta más temprano y nos acompaña en la cabina. Más que todo por las niñas nomás, pero sí. Muy gentil, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Conversábamos con Daniel Gallegos, catedrático, a propósito del paro de la CONAIE para entender un poco más sobre justicia indígena. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.